Muy bien, el momento de saludar ahora a Augusto Salvato. Santi, Augusto es politólogo, consultor en economía del conocimiento. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. ¿Qué tal, Mariana, Santiago? ¿Cómo están? Un placer enorme. El ¿Cómo estás? placer nuestro, Augusto. Bueno, la economía del conocimiento como motor del desarrollo argentino, ¿sí? La industria, el conocimiento que tiene el potencial de transformar de alguna manera la matriz productiva de la Argentina. Eh, Contanos, el avance de la tecnología en este momento está generando, vos decís, cambios muy acelerados. ¿Cómo nos ubicamos en medio de estos cambios? Bueno, como bien decías, la tecnología hoy está transformando la realidad de la economía a nivel global de una forma como una forma que como nunca se ha visto antes en ningún otro momento de la humanidad. Y eso provoca cambios, provoca transformaciones en todos los sectores de las distintas industrias. Esto lo que está generando es que los distintos países del mundo están transformando radicalmente su perfil productivo y los que no, de alguna manera, los que no se adaptan a esos cambios o a esas transformaciones, se quedarían atrás en los próximos años. Y dentro de eso, los tres grandes pilares que podemos mencionar como los ejes de la economía del siglo XXI tienen que ver con la energía o más bien la transición energética, el talento, el conocimiento principalmente aplicado a agregar valor mediante tecnología, y por otro lado los alimentos. En esas tres áreas, la Argentina tiene un potencial de desarrollo y una ventaja competitiva enorme con respecto al resto del mundo. Bien, y en este contexto que vos estás mencionando, en este contexto de transformación constante, ¿sí? De alguna manera, en ciertos aspectos de evolución, ¿qué nuevas habilidades? Leí algo tuyo que me pareció buenísimo, que son las habilidades contraintuitivas. ¿Qué serían esas habilidades contraintuitivas que tendríamos que desarrollar en el marco de estos cambios tan vertiginosos? Porque son vertiginosos. Bueno, absolutamente, es que efectivamente la transformación que estamos viviendo nos demanda incorporar nuevas habilidades. Y generalmente lo que tenderíamos a creer es que eso implica, por ejemplo, aprender cosas nuevas, que efectivamente es así, pero hay otro tipo de habilidades, como decíamos, contraintuitivas, que no tenemos tan en cuenta, como por ejemplo lo que tiene que ver con desaprender, es decir, la habilidad de desaprender, la capacidad de, si se quiere, pensar distinto, cambiar algunas de las cosas que dábamos por sentadas y empezar a, si se quiere, reescribir los manuales. Esa habilidad que podríamos llamarla desaprender es fundamental para los trabajos del futuro. Junto con ella se agregan otras que los distintos foros internacionales mencionan permanentemente, que tienen que ver con la creatividad, tienen que ver con la capacidad de innovar, tienen que ver, por ejemplo, con una cierta dosis de ingenuidad también a la hora de incorporar nuevos paradigmas, con un pensamiento experimental. Todas estas habilidades que implican, si se quiere, una matriz distinta a la que estamos acostumbrados cuando pensamos en la educación tradicional, eh, están hoy en auge y se necesitan cada vez más para los trabajos del futuro. Augusto, ¿vos pensás que el tema educativo está acompañando, va a la par de este crecimiento y de esta evolución? Lo corre muy por detrás. La educación a nivel global está corriendo, la educación tradicional, digamos, a nivel global, está corriendo muy por detrás estos cambios tan profundos en las demandas que tiene hoy el mercado laboral. Y eso tiene que ver con que las estructuras con las que nosotros pensamos el sistema educativo, digo nosotros como comunidad, en el siglo XIX, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, estaban pensadas para una sociedad Claro. industrial moderna. La sociedad del conocimiento, de la industria del conocimiento, donde la tecnología es un valor fundamental a la hora de construir valor y donde los cambios se están dando tan rápido, demanda otro tipo de sistema educativo. Sin embargo, la estructura que requiere hacer una transformación, por más que sea mínima, en ese sistema, es tan grande que está costándole mucho al sistema educativo adaptarse. Sin Ujú. embargo, eso no quiere decir que no haya, digamos, buenas experiencias o que no haya buenos intentos, principalmente eh, distintos trabajos que se han hecho en los últimos años han demostrado que existe una tendencia hacia una reforma educativa profunda en este sentido,
pero bueno, evidentemente los cambios se están dando más rápido de lo que podemos asimilar. Ahí, Augusto, cuando hablas de matriz productiva y la gente te escucha, me planteo si hoy la matriz productiva es prácticamente agroexportadora. Digo, hoy la idea es modificar con tecnología los rendimientos de esas matrices, como pueden ser hidrocarburos o la parte del campo, o hay alguna otro, como por ejemplo puede ser en su momento los startups, el software, o hay una industria que va a reemplazar en algún momento a nuestra matriz tradicional. Es muy interesante el punto, Santiago, porque uno de los elementos característicos que tiene la industria del conocimiento es su transversalidad. En este sentido, por ejemplo, lo que tiene que ver con la industria de lo que se conoce como agri-food tech o agtech, es, por ejemplo, lo que algunos también llaman bioeconomía, ¿no? Es decir, la transformación o la manera de agregar valor a la industria agropecuaria mediante la incorporación de tecnologías disruptivas, como por ejemplo la inteligencia artificial. Eso hoy es una realidad en muchos sectores del entramado productivo argentino. El polo agrotecnológico de Rosario, por ejemplo, es de referencia regional en este sentido. Y hoy la inteligencia artificial se está usando permanentemente para aumentar la productividad, mejorar la eficiencia y agregar más valor en este sentido. Desde luego tenemos mucho que crecer y tenemos mucho que incorporar, pero asimismo se incorporan también una serie de otras industrias que quizá no las estamos viendo tanto en nuestro país, pero que han crecido mucho en los últimos años. Entre otras, por ejemplo, lo que es la industria aeroespacial. La Argentina es el país latinoamericano con mayor cantidad de satélites en órbita y en ese sentido somos el 10º país del mundo en cuanto a cantidad de satélites en el espacio. Eso nos lleva a tener una ventaja interesante en esta industria, que además nos permite después producir imágenes satelitales que se utilizan principalmente en Asia y en África. Lo mismo podríamos decir con la energía nuclear. Como vos muy bien decías, la cuestión de las startups y el software, la Argentina es el país latinoamericano con mayor cantidad de unicornios per cápita. Entonces, en ese sentido, se producen las dos cosas. Claro, y Satellogic, una de las compañías que tiene satélites, yo tuve la oportunidad de hablar con algún directivo, es sumamente interesante lo que se puede hacer y si no te lo cuentan no está en tu cabeza lo que puede hacer, porque ellos elevan un satélite que lo particionan y se lo venden a empresas para hacer diferentes muestreos, rastreos, situaciones que no entran en la cabeza. Eso es cierto que cuando alguien te dice, bueno, podés hacer esto, hay que desaprender todo lo que vos tenías en la cabeza para poder incorporar que esto es posible. Absolutamente. Y mira, hace unos meses nada más estábamos en Corrientes visitando una serie de empresas y una de ellas, por ejemplo, nos contaban la utilización de estas imágenes satelitales mediante un software de inteligencia artificial que les permitía conocer el momento preciso en el cual era necesario, por ejemplo, inundar un campo de arroz, ¿no? Para que eso sea mucho más productivo. Esto es una realidad que se está dando hoy en la Argentina, de la misma manera que la exportación de reactores nucleares a países como Brasil, como Países Bajos, como China, como Australia, está generando también que la Argentina sea, a partir del 2025, uno de los principales productores mundiales de radioisótopos. Entonces, en ese sentido, la matriz productiva de la Argentina se está transformando. Como decíamos, es necesario continuar por este camino si queremos que la industria del conocimiento siga creciendo y se vuelva un sector exportador muy importante para el país, pero se está produciendo esa transformación. Ahora me quedé con esto de la economía del conocimiento como motor del desarrollo y me quedé lo que estábamos hablando, Augusto, del tema de la educación, porque me parece que es fundamental, ¿no? Que Sí, son claro. los primeros años y la escuela y esos primeros años de formación que es tan clave para el futuro. Y en este aspecto, si decimos o vos decías que va medio como atrás de la evolución y el desarrollo de todo esto, del conocimiento, ¿cómo hacemos, no, para que se genere el aumento de la cantidad de talento y que vayamos paralelo a este crecimiento?
Bueno, en los últimos años, en los últimos 10 años ha surgido un concepto que es el de nativos digitales, ¿no? Es decir, cuando Sí, hablamos de una generación de chicos que nacieron en la última década, decimos, bueno, estos chicos son nativos digitales. El primer punto, lo más importante, es desterrar ese concepto, ¿no? Es decir, no existen nativos digitales, nadie nace sabiendo usar la tecnología y es fundamental entonces que en las primeras etapas de desarrollo aprendamos a utilizar estas herramientas poderosísimas que tenemos. Para dar solamente una idea, un teléfono de gama media, un celular de gama media, tiene la misma capacidad de cómputo que todas las computadoras que llevaron al hombre a la luna juntas en el año 69. Entonces tenemos una herramienta poderosísima, pero no solamente no aprendemos a usarla, sino que además no aprendemos a usarla responsablemente. Entonces, en este sentido, el sistema educativo es fundamental que empiece a incorporar tanto nociones de lo que se conoce como habilidades o alfabetización tecnológica, como también todo lo que tiene que ver con responsabilidad y bienestar digital para que esa herramienta tan poderosa que tenemos no se nos vuelva en contra a la hora de qué utilizarla. importante, ¿no? Claro. Porque hoy los chicos en el cole están ya desde chiquitos con el celular en la mano, ¿no? Qué importante tener la conciencia del uso, como vos decís, de este bienestar digital y la digitalización responsable, que me parece que es lo que estás diciendo, ¿no, Augusto? Absolutamente. Que sean conceptos que realmente se empiecen a trabajar y programas que los empiecen a desarrollar, porque me parece que va todo de la mano, ¿no? Clave esto. Absolutamente. En este sentido es muy importante que obviamente desde distintas instituciones, pero principalmente desde las instituciones educativas, eh, desde los más jóvenes, pero también tenemos nosotros mucho que aprender en Sí, cómo claro. utilizar la tecnología, Claro. cuántas horas consumir de pantalla, digamos, al día, qué consecuencias puede tener esto a nivel de salud, ya sea física o Se mental. desconoce, Augusto, vos sabés que, Santi, se desconoce mucho. Hay Sí. mucho desconocimiento al respecto de las consecuencias nefastas, negativísimas que puede traer el uso irresponsable de las Bueno, tecnologías, tanta pantalla, tanto volvemos a lo celular, ¿o mismo. no? Ahí me parece que hay que desaprender, porque si yo hoy a un chico de 6 años le saco una tablet o le saco un elemento electrónico, porque mi preconcepto es que es nocivo para él, ahí me parece que hay que desandar un poco. Pero lo es, Santi, ¿o no, Augusto? ¿Hasta qué punto? Porque es un gran debate este, ¿eh? Porque hasta qué punto es Bueno, porque vos crees que hace mal y porque nosotros jugábamos con cartones. Yo muchas veces le digo a mis hijos, ustedes no tienen inventiva para jugar, que tienen que tener el castillo comprado. Yo me lo hacía con cartón. Y esto no va a pasar más, Mari. no, desde Entonces ese hay lugar que... seguro, Y Santi. por ahí construyen con una tablet. De repente yo me he maravillado con chicos que dibujan en tabletas de iPad. Y vos decís, pero no, vos agarrá una carbonilla y dale. Y por ahí eso es lo que hay que decir. Bueno, la evolución generó otra cosa. Por eso te digo, hay un gran debate acerca de eso. ¿Es nocivo como todo en exceso? Claro, pero es nocivo el que la pasa pintando 24 horas, como el que se la pasa dibujando, como el que la pasa en un juego. No, no, Absolutamente. igual me parece, Augusto, a ver si coincidís, que hay un perjuicio distinto y está probado, hay estudios que están probando la nocividad de lo que son las pantallas y la exposición en tanto tiempo a las pantallas y todo lo que ocasiona a nivel cerebral y neuronal. Hay estudios que están mostrando esto, que no es lo Sí, mismo que pintar, tener horas de pintura, más allá de la mala postura o de cosas claro, pero es que parte obviamente de... sí. Y ese es el debate, es parte de la evolución. El que pintaba 24 horas tenía un dolor de espalda terrible. Claro. Ahora, el que está en la pantalla, ¿cómo haces para hoy, Augusto, alguien que está jugando un Counter-Strike o cualquiera de los juegos que llevan horas y horas, porque encima te lo ponen horas de juego, ¿cómo haces para despegarlo de una pantalla que tiene esa atracción? Digo, y aparte hablamos de gente más grande, Pero ¿no? genera adicción, ¿no? No, Augusto, a ver, escuchémoslo que nosotros nos colgamos hablando. Pobre, a ver. Es que Sí, justamente es un debate claro, interesantísimo lo Claro. y por es. eso el concepto, y además es uno de los debates que quizás todavía no ha llegado tanto a digamos, a las mesas de debate de los argentinos.
Pero por eso nosotros hablamos del concepto de digitalización responsable, es decir, hay una herramienta poderosísima que no podemos dejar de utilizar, que va a estar presente en todos los aspectos de nuestra Claro. vida, que además tiene grandes ventajas, es decir, en el sentido de, por ejemplo, hay también estudios que demuestran cómo la utilización de videojuegos puede permitir generar más plasticidad cerebral y mejorar en ese sentido, por ejemplo, el pensamiento lógico, pero al mismo tiempo el uso excesivo de esa tecnología genera consecuencias muy negativas. Entonces, esa fina línea, ese equilibrio, Claro. al que tenemos que llegar como humanidad es muy importante, porque si no, el riesgo que corremos Claro. es una reacción en contrario, digamos, ¿no? Una cuestión que sea, como hay una tendencia también en los Estados Unidos, que es la idea del detox digital. Esta cosa de, bueno, dejemos de usar teléfonos. De hecho, se habla, por ejemplo, en vez de los smartphones, de los dumb phones, es decir, los teléfonos tontos, digamos, por Claro. decirlo traducido así nomás. Como básicos, como si fuera Exactamente, bien que básicos. justamente buscan quitar la capa tecnológica para evitar, por ejemplo, entre otras cosas, la ansiedad que genera una notificación sin responder. Entonces, en el medio hoy hay muchas teorías, muchas tendencias. Te diría que la digitalización responsable es el camino para que aprovechemos esa tecnología sin caer en las consecuencias negativas Claro, de utilizarla. ese es el debate interesante. Mis abuelos le decían la caja boba al televisor. ¿Por qué? Porque todos tuvimos en algún momento un punto de distracción. Si yo te hablo hoy de un programador, prácticamente es un workaholic, porque el programador está todo el día frente a una pantalla y todo el día tratando de generar algo diferente. Gracias a esos programadores pasamos de que la computadora que mandó el cohete a la luna era una habitación entera y hoy lo tengo acá adentro. Gracias a tipos que tuvieron esa adicción a la programación. Claro. Por eso es un debate verdad. muy, muy profundo. Y hay un punto ahí, perdón, pero hay un punto ahí muy interesante, porque generalmente lo que tendemos a ver es que esto efectivamente es como una evolución continua, pero el problema es que es una evolución exponencial. Hoy los seres humanos estamos sujetos a la tecnología de una forma exponencialmente distinta a lo que lo hacíamos hace 30 o 40 Claro. años. Y eso lo que hace, entre otras cosas, es, por ejemplo, que los distintos grandes eventos hoy se piensan teniendo en cuenta que los seres humanos tienen teléfonos en la mano permanentemente. Desde un debate presidencial hasta la edición de un libro, se hace presuponiendo que quien lo va a consumir va a estar interrumpido permanentemente por su teléfono. Sí. Y eso también nos vuelve, en palabras del investigador norteamericano Nicholas Carr, seres humanos mucho más superficiales, porque no logramos tomar una capa de complejidad en lo que estamos leyendo, por ejemplo. Entonces eso genera un debate muy profundo que bueno, celebro y agradezco también la invitación para conversarlo, porque es algo que los argentinos nos debemos. Bueno, Augusto.